amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn Bogarín y bienvenidos a este video. Soy estudiante del tercer semestre en la Escuela de Derecho San Félix de la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho, también conocida como la UCMA. En esta ocasión les voy a hablar de ciertos aspectos sobre los bienes, tomando como base un pequeño análisis de ciertos artículos del Código Civil venezolano vigente. Este análisis se tomará como una de las evaluaciones para este primer corte en la cátedra de Derecho Civil 2, Bienes y Derechos Reales. Sin más que decir, comencemos con el video. Entrar en materia, debemos establecer un concepto básico de qué son los bienes. Para esto nos va a ayudar el artículo 525 del Código Civil venezolano, el cual establece que los bienes son aquellas cosas que se pueden apropiar, ya sea de dominio público o privado, y se categoriza en muebles e inmuebles. Continuando con el análisis de artículos, tenemos los artículos 526 hasta el 530, en los que se establece una pequeña definición de lo que son los bienes inmuebles más su clasificación. Estos son aquellos que no se pueden mover con facilidad de un lugar a otro, o de los que simplemente permanecen en un lugar permanentemente. Y según su clasificación tenemos por su naturaleza, pues son aquellos que se encuentran permanentemente adheridos al suelo o forman parte de una construcción. Tal es el caso de las minas, edificios, árboles que aún no han sido derribados, frutos que aún no han sido cosechados. Incluso si estos se encuentran en el suelo, el punto es que no pueden haber sido tocados por un individuo para ser considerados como bienes inmuebles. También tenemos por su destinación. Son aquellos bienes que permanecen relativamente en un lugar determinado. Por ejemplo, está el caso de los animales que van destinados al arado. Tenemos también por el objeto al que se refiere. Estos son todos aquellos derechos que se tienen sobre los bienes inmuebles. Tal es el caso del derecho del propietario, que te permite hacer lo que deseas con los bienes. Ahora tenemos los artículos del 531 al 537, en los cuales se establece qué son los bienes muebles. Son aquellos objetos, como su nombre lo indica, que se pueden mover fácilmente. Y se clasifican por su naturaleza, pues son aquellos muebles que se pueden mover por fuerza propia o una fuerza externa. Tal es el caso de un teléfono celular, porque tú lo puedes trasladar de aquí para allá y de allá para acá, utilizando una fuerza externa al objeto, es decir, tu fuerza. Tenemos por su destinación, por el objeto al que se refieren o porque así lo establece la ley. Y estos son todos aquellos derechos, obligaciones y acciones que se tienen sobre los bienes muebles. Tal es el caso de una pila de escombros o los materiales de construcción que aún no han sido incluidos en la obra. Por ejemplo, tenemos una pila de escombros que se pueden trasladar de aquí para allá fácilmente y poderlo destinar al relleno de un camino, supongamos. Ahora tenemos los artículos del 538 al 544, en los cuales se establece a quién le pertenecen los bienes, es decir, la apropiación de los mismos. Pues estos pertenecen a la nación, los estados, las municipalidades, las personas naturales y jurídicas, es decir, a todo individuo. Pero estos tienen su clasificación de dominio público y dominio privado. El dominio público va dirigido a cada individuo, pero hay una excepción con esto, porque esta clasificación se subdivide en uso público y uso privado. Entonces los bienes de dominio público, de uso público, nos pertenecen a todos, es para el disfrute de todos nosotros. Y los mismos son inalienables, es decir, que nadie los puede comprar, nadie se puede apropiar de ellos porque nos pertenecen a todos. Tal es el caso de un parque. Tenemos los bienes de dominio público de uso privado, los cuales les pertenecen a la nación, a los estados y municipalidades. Y estos sí se pueden enajenar, es decir, se pueden transferir el derecho de los mismos.
Tal es el caso de una extensión de terreno. Pues un individuo cualquiera se puede comprar una extensión de terreno que le pertenece al Estado. Tenemos los bienes de dominio privado, los cuales van dirigidos a los particulares, es decir, las personas jurídicas y personas naturales. Tal es el caso de la existencia de un local que va destinado a una empresa o la compra de una casa. Ahora, ya que establecimos un concepto claro de lo que son los bienes y su clasificación, podemos dirigir este mismo concepto al área de la obligación. Para esto nos va a ayudar los artículos 1863 y 1864, pues los mismos estipulan que todos debemos cumplir con nuestras obligaciones, con las obligaciones. Por ejemplo, si yo tengo una deuda con el señor Luis y yo aún sigo sin pagarle, él me tiene que cobrar de alguna u otra manera porque yo debo de cumplir con mi obligación. Como consecuencia, uno de mis bienes se ve afectado, como el de una casa. Entonces, el señor Luis se apodera de mi casa para cumplir con la obligación. En este caso, existe una pequeña excepción establecida en el artículo 632 de la norma ya mencionada, pues establece que un individuo puede construir un hogar fuera del patrimonio dirigida a él y a su familia, y se salva de la prenda común de los acreedores. Me explico mejor. Siguiendo con el mismo ejemplo, yo construí una casa, pero esta no está incluida dentro de mi patrimonio. Esta casa yo la construí para mí y mi familia. Entonces, como no está incluido dentro de mi patrimonio, el señor Luis no se puede apropiar de esta casa. Ahora vamos a dirigir el término de los bienes en el área de la herencia. Pues, según lo establece el artículo 1023 y 1036, un heredero puede declararse bajo el título de beneficio de inventario en caso de deudas, siempre y cuando éste haga un anuncio público, primero por escrito ante el tribunal donde se abrieron los trámites de la sucesión, segundo, ante un periódico oficial de la zona, y tercero, debe anunciarlo como un edicto, a través de un edicto o decreto en la puerta del tribunal correspondiente. El inventario es una pequeña ventaja que se le da al heredero ante la posibilidad de cumplir con sus deudas, pues este realiza un pequeño conteo del valor de sus bienes para poder así repartirlos a los legatarios y como prenda común de los acreedores. ¿Te explico mejor? Entonces, yo heredé ciertos bienes de mi papá, supongamos, pero resulta que yo tengo deudas. Entonces, yo hago un inventario del valor de mis bienes para ver cuál de las cosas, cuál de los objetos que heredé tiene el mismo valor de la obligación, para así saldar esa deuda. Para concretar este tema, los bienes son aquellas cosas que se pueden apropiar, ya sean de dominio público o dominio privado, y se categorizan en bienes muebles e inmuebles. Y en el caso de una obligación, los bienes son los que se ven afectados, pues los mismos garantizan el cumplimiento de la obligación en caso de algún impedimento. Y en el caso de la herencia, con respecto a las deudas, el heredero se puede declarar como bajo el título de beneficio de inventario para así establecer qué bienes le conviene quedarse y cuáles no. Muy bien, eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo y gracias por